Buenos días, jóvenes. Como recordarán, la clase pasada vimos una pequeña introducción a lo que son los límites, el concepto formal matemático de límite, que bueno, esto no nos interesa mucho. Después, cómo se graficaban las gráficas de límites y qué representaba el límite en una función ya graficada. Entonces, eh, ahora vamos a resolver algunos ejemplos de límites. Si quieren, bueno, tenemos cinco ejemplos. El límite de la función 1 menos x cuadrada cuando x tiende a menos 1. El límite de x cúbica menos 1 cuando x tiende a menos infinito. El límite el límite de 4x sobre 1 menos 2x cuando x tiende a infinito positivo. El límite de 1 entre seno cuadrado de x cuando x tiende a 0. Y finalmente el límite de x a la x cuando x tiende a infinito. Entonces, muchas veces cuando tenemos límites, de hecho la primera opción siempre es sustituir en la ecuación el número o el valor al que tiende x. No siempre se van a indeterminar las funciones. De hecho, no es tan común que se indeterminen como en la que vimos anteriormente. Una vez que se indeterminan, pues entonces sí, ya aplicamos la misma, eh, el mismo procedimiento que aplicamos aquí. Cuando queda algo raro como 1 entre 0, entonces si aplicamos valores cercanos a ese valor para saber en qué punto se indetermina y a qué valor tiende la función en ese valor de x. Entonces, si quieren poner pausa al video y tratar de copiarlos y tratar de resolverlos. Y luego más adelante pues le dan play de nuevo y vemos cuál es la solución de la función. Bueno, entonces vamos con el primer límite. El primer límite es 1 menos x cuadrado cuando x tiende a menos 1. Directamente podemos sustituir el menos 1. Entonces sustituimos x por menos 1. Y en lugar de 1 menos x cuadrado tenemos 1 menos y el menos 1 al cuadrado. Ya sabemos, cualquier número, el número negativo elevado al cuadrado va a ser el cuadrado positivo de ese número. Entonces, menos 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado es 1. Y toda esta expresión nos quedaría como 1 menos 1 positivo. Y pues 1 menos 1 es 0. Entonces, si vemos aquí la gráfica de la función, cuando x tiende a menos 1, la función tiende a 0. O más bien, cuando x tiende a menos 1, nuestro valor de y va a tender a 0, o va a ser 0. Entonces, la podemos ver aquí. Si vemos que cuando la función se aproxima a menos 1, el valor de y es 0. Y bueno, de hecho tenemos dos puntos en los cuales la función es 0. Una es cuando se aproxima a menos 1 y otra es cuando se aproxima a 1. Pero pues en este caso solo nos interesa cuando tiende a menos 1. Entonces, bueno, si quieren poner pausa, copiar el procedimiento y pasamos al siguiente límite. Muy bien, el segundo límite vamos a tener una x que tiende a menos infinito de la función x cúbica menos 1. Bueno, sustituimos directamente el menos infinito, no es un número y de hecho tampoco es una variable, pero podemos manejarlo como si estuviéramos trabajando con una variable. Entonces, solo la sustituimos. Entonces tendríamos menos infinito al cubo menos 1. Directamente podemos omitir este menos 1. ¿Por qué? Porque bueno, este número es muy muy grande y le estamos restando solo 1. Entonces absolutamente no afecta para nada. Entonces lo eliminamos y nos queda menos infinito al cubo. Sabemos que cualquier número negativo elevado al cubo es negativo, conserva su signo negativo.
Y bueno, una cantidad infinita elevada al cubo, pues sigue siendo una cantidad infinita. Entonces nos da igual como menos infinito. Y bueno, aquí lo tenemos en la nota. El cubo de un negativo es negativo. El cubo de infinito es infinito. La suma o resta del sumando menos 1 no afecta. ¿Por qué? Bueno, porque pues es muy pequeño. Y finalmente la función graficada es esta. Cuando nuestra función, cuando el valor de x tiende a menos infinito, o sea, cuando en nuestra gráfica nos movemos mucho a la izquierda, el valor en y o el valor de la función se va a mover mucho hacia abajo. Entonces, si nos vamos infinitamente a la derecha, en y nos vamos a mover infinitamente hacia abajo, lo que significa que cuando nos movemos, cuando vamos hacia infinito en x, en menos x, también vamos a ir a menos infinito en y. Y bueno, eso es lo que significa. Cuando en x nos movemos a menos infinito, que sería a la izquierda, en y, que sería el resultado del límite, también nos movemos hacia menos infinito. Entonces, bueno, esa sería la respuesta si quieren copiarla y pasamos al siguiente. Muy bien, el tercer límite es 4x sobre 1 menos 2x cuando x tiende a infinito. En este caso es infinito positivo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos manejando infinitos? Que la suma o resta de cualquier otro número pues no nos importa. Entonces directamente sabemos que vamos a trabajar con infinitos. Podemos omitir este 1. Entonces nos quedaría 4x sobre 2x. Y bueno, teniendo 4x sobre 2x, bueno, podemos eliminar el factor x y nos quedaría 4 sobre menos 2. Lo que sería un resultado menos 2. Sin necesidad de sustituir el infinito, simplemente utilizamos el hecho de que va a moverse hacia infinito para decir, bueno, pues estos dos números van a ser tremendamente grandes, entonces el 1 menos algo no nos va a importar. Así que lo eliminamos y nos queda 4x sobre menos 2x. Y bueno, igual y podríamos sustituir, que nos quedaría 4 infinito sobre menos 2 infinito. Y ya sabemos, no importa si el número o si el valor tiende a infinito, si tenemos lo mismo arriba y abajo, podemos eliminarlo. Entonces nos quedaría 4 sobre menos 2. Y la gráfica de la función es de la siguiente manera. Cuando nos acercamos a más infinito, en x, nos estamos moviendo infinitamente hacia la derecha. Recordamos, ese es nuestro eje de las x. Entonces nos movemos infinitamente hacia la derecha. Y sin importar qué tan a la derecha nos movamos, nuestra función siempre va a tender a 2. Si se fijan, de hecho, por ambos lados la función tiende a 2. En este caso, bueno, viene de abajo y hace como una curva pegada a la línea del 2. Igual acá viene desde arriba y hace una curva pegada a la línea del 2 también, pero pues hacia menos infinito. Entonces, bueno, esta sería nuestra respuesta. Cuando nos movemos en x infinitamente hacia la derecha, o sea, hacia x positivo, nuestra función tiende a acercarse al número menos 2. Lo que pues tiene sentido, aquí está. Muy bien, pasamos al cuarto límite, que sería el límite de 1 sobre el seno cuadrado de x. Entonces, el cuadrado del seno tiende a 0 cuando x tiende a 0. Por lo tanto, el límite podría ser considerado como infinito. O bien prácticamente se indetermina. Pero hablando de seno, cuanto mayor sea el número que tiene dentro,
más pequeño va a ser el factor de seno, perdón. Entonces, si nosotros manejamos seno de 10, va a ser igual a 0.17. Y podemos ir sustituyendo esto en la calculadora. Entonces, sustituimos seno de 5000, por ejemplo, y nos da menos 0.64. Si elevamos eso al cuadrado nos va a dar 0.4. Entonces, con los valores de esta forma simplemente tenemos que ir sustituyendo en nuestra función de seno los valores cada vez más grandes. Y el resultado, como aquí lo dice, pues lo elevamos al cuadrado. Y bueno, si graficamos la función, nos queda de esta forma. Va a ir haciendo como curvas, pero en ciertos puntos se indetermina. Entonces va a ir haciendo esto constantemente. Entonces si nos movemos infinitamente, si nos movemos, perdón, hacia el centro, nuestra función por ambos lados vemos que está creciendo. Entonces va a tender a ser infinito en el cero. Aunque esté indeterminada, podemos suponer que el límite es infinito, porque por ambos lados está tendiendo a infinito. De hecho pueden hacer esto con el procedimiento que ya habíamos visto, de ir sustituyendo valores uno por uno cada vez más cercanos, pero no hace falta estarlos escribiendo o hacer procedimiento. Directamente ponen la función en la calculadora y ven que la función, cada vez esta expresión de seno cuadrado de x va a ser cada vez menor. Entonces, si dividimos 1 entre un valor cada vez más pequeño, pues va a ser más grande nuestro resultado. Por eso tiende a infinito. Si quieren copiarlo, y pasamos al límite 5. Muy bien. Entonces, tenemos, este parece complicado, pero de hecho está bastante fácil. La función es x a la x cuando x tiende a infinito. Los números positivos grandes elevados a números positivos grandes son números positivos más grandes. Por lo tanto, si sustituimos x a la x como infinito a la infinito, pues no tiene sentido lo que le hagamos a infinito, va a seguir siendo infinito. Entonces, infinito a la infinito sigue siendo infinito. Se simplifica bastante cuando manejamos bueno, no es un número, es una expresión de infinito. Y bueno, gráficamente, ¿qué significa? Cuando nos movemos en x positiva muy a la derecha, nuestro valor en y va a crecer también mucho hacia arriba. O sea, cuando x se aproxima a un número muy muy grande como es infinito, también y lo va a hacer. Pero bueno, si se fijan, está aproximándose más rápido hacia los números mayores y que x. Aunque en realidad eso no nos importa para el análisis del límite. Simplemente nos interesa saber si está creciendo o no. Y si está creciendo hacia más infinito. Entonces, bueno, esta sería nuestra clase de hoy. La actividad para hoy no es más que estos ejercicios. Primero, como los intentaron ustedes, los 5, como el procedimiento que hayan hecho ustedes, y enseguida el procedimiento junto con las gráficas copiadas. Entonces van a ser los 5 límites como evidencia para la clase de hoy. Si tienen alguna duda, ya saben, por el grupo. Y bueno, nos vemos la siguiente clase. Ya la siguiente vamos a ver lo que es la definición de derivada. De esto ya no vamos a ver problemas. Simplemente quería dar una repasada de ver qué eran los límites y cómo se aplicaban para que se entendiera la definición de derivada. Entonces, muy bien, hasta la próxima clase. La próxima clase va a ser una conferencia, va a ser una clase de dudas.
Y también vamos a resolver lo que es una expresión de analítica de derivada. Entonces hasta la siguiente clase y tráiganme sus dudas.